Hoy vamos a hablar de la iglesia verdadera. ¿Existe la iglesia verdadera? ¿Tiene Dios una iglesia en esta tierra? Y si la hay, ¿cómo poder identificarla? Muy bien, el estudio de esta noche es para poder identificar a la iglesia a través de la palabra del Señor. Y para ello, quiero invitarles a que me acompañen, inclinando su rostro, vamos a orar. Querido Padre maravilloso, en esta noche, Señor, te damos gracias por tenernos en este lugar y por darnos la oportunidad de aprender más de tu palabra. Hoy vamos a tocar un tema importante. Es acerca de la iglesia verdadera. Señor, un tema que para este tiempo es muy importante porque muchos están haciendo la pregunta, ¿cómo encontrar la iglesia verdadera? Pero gracias por tu palabra, porque tú nos has dado y nos has dejado en ella, Señor, las características de la iglesia verdadera. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, a través de la Biblia, nosotros esta noche vamos a identificar, en primer lugar, si Dios tiene una iglesia en esta tierra. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice la palabra, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note, aquí el Señor Jesús, hablándole a Pedro, le está dando a conocer que él iba a fundar una iglesia en esta tierra. Así que el mismo Jesús vino y fundó una iglesia en esta tierra. Pero vamos a leer un versículo más. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Miren cómo dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 3:15. Y la palabra de Dios dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo, hablándole a Timoteo, le está aconsejando cómo conducirse en la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de estos versículos, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor sí dejó una iglesia en esta tierra. Ahora la pregunta surge, ¿cómo identificarla entre tantas iglesias que existen hoy en día y que todas dicen tener la verdad? ¿Ustedes creen que podemos encontrar la respuesta en la Biblia? Por supuesto que sí. Quiero que me acompañen. Ahora vamos a darnos cuenta, digamos, cómo poder identificar a la iglesia verdadera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de las características de la iglesia. Porque si bien es cierto que Dios no puso un nombre a la iglesia, pero Él nos dejó características. Y quizás usted se está preguntando, ¿por qué Dios no le puso un nombre a la iglesia? De igual manera, Dios no puso una hora y una fecha para venir en su segunda venida. También no dejó un nombre a la iglesia, pero sí dejó características. Y en esta noche yo quisiera estudiar algunas características de la iglesia verdadera. Miren, acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice, hablando el apóstol Pablo, aquí a la iglesia en Éfesos, dice, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En otras palabras, la iglesia verdadera debe de tener como cabeza a Cristo Jesús. La iglesia, nosotros solamente somos su cuerpo. En otras palabras, la iglesia verdadera del Señor tiene que estar dirigida por Cristo Jesús. Si usted está yendo a una iglesia que no creen en Cristo Jesús, entonces no es la iglesia verdadera. Porque la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, tiene que ser dirigida por Cristo Jesús. Nosotros, los hombres, solamente somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así es que vamos a seguir, vamos a ver otro versículo. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 20. Miren cómo dice, ahí mismo en el mismo libro, vamos a ir unas hojas atrás y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo, hablando acá nuevamente a la iglesia de Éfesos, les está aconsejando. Miren lo que dice, edificados sobre el fundamento. O sea, que la iglesia iba a estar edificada sobre el fundamento. ¿Y qué fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los apóstoles representan el Nuevo Testamento. Los profetas representan el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia del Señor tiene que creer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, la iglesia del Señor tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Si la iglesia a la cual usted está asistiendo solamente creen en el Nuevo Testamento, pues no es la iglesia del Señor. Y si la iglesia que usted está asistiendo, bueno, creen en el Antiguo Testamento solamente, también no es la iglesia del Señor. Porque la palabra del Señor es clara cuando dice que la iglesia verdadera tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la verdad que toda la palabra dice, mejor vamos. Primera de Timoteo. Vamos a ir. Miren cómo dice la palabra del Señor. El mismo Pablo hablando acá. Vamos a ver. Perdón, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Miren cómo dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 16. Miren cómo dice ahí. Dice acá la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces, el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le está diciendo acá que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la iglesia verdadera de Dios tiene que creer en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quiero compartir otro versículo con ustedes. Otro versículo con ustedes. ¿Ustedes creen que la iglesia verdadera de Dios debe guardar los mandamientos? Por supuesto. Porque los mandamientos vienen de Dios. Y vamos a ver qué dice el libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Miren cómo dice la palabra de Dios. Cómo dice el apóstol Juan hablando. Y dice así. San Juan 14, 15. Dice la palabra del Señor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice el Señor. En otras palabras, hermanos queridos y amigos. En otras palabras, la prueba de que usted ama a Dios es que guarda los mandamientos. Si usted está asistiendo o le están enseñando que para seguir a Jesús y creer en Él no es necesario guardar los mandamientos,
pues no es la iglesia verdadera. Porque aquí dice la palabra del Señor claro, que si usted ama a Dios como prueba de amor, tiene que guardar sus mandamientos. Ahora, voy a compartir algunos versículos más. Por ejemplo, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. Miren cómo dice la palabra del Señor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. 1 de Juan 2, 4. Dice la palabra del Señor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué le parece? Un texto claro. Si usted dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, no cree en la santa ley de Dios, la verdad no está en usted. Por lo tanto, si hay una iglesia que está enseñando que no es necesario guardar los mandamientos de Dios para ser salvos o seguir a Jesús, no hay verdad en esa iglesia. La iglesia del Señor, la iglesia verdadera de Dios, tiene que guardar los mandamientos. Ahora, me gusta cómo el libro de Apocalipsis identifica a la iglesia verdadera para los últimos días. Vamos al último libro de la Biblia y vamos a ver ahí cómo el apóstol Juan identifica a la iglesia verdadera en los últimos días. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Miren cómo dice aquí Juan en el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De esta manera, el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, identifica a la iglesia verdadera. ¿Quiénes son? Bueno, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, hermanos queridos, ¿es importante guardar los mandamientos de Dios? Por supuesto. Acompáñenme a un versículo más. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis mismo, capítulo 22, versículo 14. Y miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Querido amigo, hermano que me escuchas, los que van a entrar en las puertas de la ciudad van a ser aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Quiero decirte una cosa más. En los últimos días solamente van a haber dos grupos. Son aquellos que guarden los mandamientos de Dios y los que rechacen los mandamientos de Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde estarás tú? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Crees que perteneces, que estás realmente en la iglesia verdadera? En esta noche es mi deseo y mi oración que al estudiar la palabra con diligencia, el Señor pueda guiarte y que a través del estudio de su palabra tú puedas darte cuenta que Dios tiene una iglesia en esta tierra y que ha dejado su palabra para que su palabra te guíe. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera